Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoclase en donde nos vamos a abocar al tema de la unidad número 2, que como pongo acá en el título, es realismo y naturalismo, que son dos corrientes literarias. Ese sería el tema de la unidad número 2. Para no perder el hilo de la materia, recordemos que estamos dentro de lo que es la cosmovisión realista. Acuérdense que en la videoclase anterior y en los trabajos anteriores de la unidad 1, habíamos charlado que lo que es la cosmovisión realista era una manera de entender la realidad, de una manera de entender el mundo, ¿sí? De pensar la existencia desde lo concreto que la realidad me muestra, ¿sí? Es esta idea. Cosmovisión, recordemos que es una forma de entender el mundo. Entonces es una forma de entender el mundo desde lo real que puedo observar, que puedo percibir, lo que la realidad misma me muestra, ya no con elementos fantásticos ni sobrenaturales. Esto es lo que sería la cosmovisión realista que estamos tratando. Ahora bien, dentro de esa cosmovisión realista, es decir, esta manera de entender el mundo, esta manera de entender la existencia, tenemos diferentes corrientes literarias. Recordemos que una corriente literaria es como un estilo de determinada escritura, un estilo de determinado tema, determinado estética literaria. Como decía, tenemos diferentes corrientes. En lo que era la unidad 1, recuerden que vimos lo que es el Renacimiento y el Barroco, que ya vimos las características. Y ahora en unidad 2, siempre dentro de esta cosmovisión realista, esta manera de entender el mundo desde lo real, tenemos otras dos corrientes literarias muy importantes, que son el realismo y el naturalismo. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera, que es el realismo, que acá les hice un esquemita. Bien. Bueno, el realismo como corriente literaria en sí surge en Europa, es un movimiento artístico y literario, no solo de literatura, también se puede ver en pintura. Es un movimiento entonces artístico y literario que surge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora quiero hacer una aclaración respecto a esto. Tenemos obras literarias que son realistas en el sentido de pertenecer al realismo como corriente literaria puntual que se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, vamos a ver que todas estas características del realismo continúan fuera del siglo XIX, ¿sí? Y de hecho, algunas obras previas al siglo XIX también tienen estas características del realismo. Por lo tanto, cuando hablamos de una obra realista, no solo estamos haciendo referencia a las que se dieron puntualmente en la segunda mitad del siglo XIX, sino en general a todas las obras que incluyen estas características que yo les puse acá en el esquema conceptual, que ahora vamos a ir tratando, ¿sí? Pero lo que quiero dejar en claro es esto, que una obra realista no siempre es la que se hizo en el siglo XIX, sino la que tiene estas características que vamos a mencionar. Ahora bien, el realismo, como corriente literaria específica que surge en la segunda mitad del siglo XIX, surge en un determinado contexto histórico propio de ese siglo. El realismo es un estilo, una estética que va a surgir en plena revolución industrial. Habrán estudiado en historia, la revolución industrial fue este proceso que cambió por completo la manera de producir, en donde se instaló el establecimiento de la fábrica, ¿sí? Como unidad de producción, y en donde se consolida o se empieza a consolidar el modelo capitalista y toda lo que es la producción industrial. Y a nivel social, esta industrialización, este incipiente capitalismo, bueno, incipiente no, ya consolidado, nos hace ver una tensión social que también habrán estudiado, que es entre las dos clases sociales imperantes en ese momento. Por un lado la burguesía y por otro lado el proletariado. ¿Sí? Este es el contexto histórico de la segunda mitad del siglo XIX en donde surge esta corriente literaria.
A su vez, es un momento de la historia en donde la burguesía se comienza a consolidar como clase dominante y el proletariado como clase dominada, y allí el enfrentamiento para tratar de invertir o de minimizar esta tensión y este conflicto. Por otro lado, también es un momento en donde, si bien está esta clase social de la burguesía como clase avasalladora, dominante, desde lo que es la filosofía del marxismo, también se empieza a plantear que todo el desarrollo industrial genera una opresión a la clase trabajadora, y también empiezan a aparecer otras teorías filosóficas en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Bien, a raíz de este contexto industrial, hay un gran crecimiento de la población en las ciudades principalmente, y esto trae aparejado otros problemas sociales, como ser el desempleo, como ser el hacinamiento, la falta de vivienda, la marginalidad. O sea, es un momento de la historia en donde hay, por un lado, mucho desarrollo, pero también, por otro lado, muchos problemas sociales, ¿sí? Y económicos para determinada clase social. Entonces, en este contexto, ¿sí?, complejo, como verán, es donde surge y se desarrolla esta corriente del realismo, ¿sí? Ahora bien, acá yo les puse las 10 características como fundamentales de lo que es el realismo, como corriente específica del siglo XIX, y también características que hacen a cualquier obra que se pueda considerar realista. En primer lugar, y lo fundamental, es el tema de la verosimilitud. La palabra verosímil significa algo que parece verdadero, algo que es creíble, que lo leo y como que lo creo, como que podría llegar a resultar posible de que pase en la realidad. Otra de las características fundamentales es esto que les pongo acá, en el número 2, la pretensión de objetividad. El realismo es una corriente que va a tratar de mostrar la realidad tal cual es, sin disimulo, sin tratar de embellecerla, sino mostrar lo real, lo que es. Y para eso tienen una pretensión de objetividad. Objetividad es poder mostrar algo sin incluirle ni sentimientos, ni apreciaciones, ni opiniones personales, sino simplemente exponer lo que es, ¿sí?, sin agregarle nada personal, nada de una interpretación individual. Eso es el realismo, trata de mostrar la realidad tal cual es, ¿sí? Y a su vez, para poder desarrollar estas obras realistas, en donde se muestran aspectos de la realidad, es muy importante el tema de la observación, ¿sí?, de esa realidad. Estar muy atento a los detalles, poder describirlos, ¿sí? Por eso, otra de las características que las pongo acá como el punto número 3 es esto de las descripciones detalladas y objetivas, ¿sí? Poder describir los lugares, poder describir las situaciones que se narran, poder describir a los personajes, ¿sí?, de manera muy minuciosa, me da esta sensación de ser objetivo, de estar mostrando lo que realmente es. Una sensación de verosimilitud, una sensación de que esto es creíble. Y acá quiero hacer una aclaración. Que una obra sea realista no significa que haya pasado realmente en la realidad, ¿sí? Una obra realista es aquella que narra una historia en donde se incluyen estas características que estamos mencionando, pero además es una historia que podría pasar en la realidad. No significa que realmente haya pasado, ¿sí? No nos confundamos con esto, no es que realmente pasó. La obra realista no es un documento histórico, no me está contando un hecho que realmente ha ocurrido. Me está contando un hecho, ¿sí?, que muy posiblemente podría pasar en la realidad, en determinado contexto, en determinada época, ¿sí? Entonces, se le dice obra realista por esto, porque es una historia que podría pasar en la realidad, y por otro lado, es una historia que incluye a estas 10 características que estoy mencionando acá en el esquema. Bueno, avanzando un poco con el tema de las características.
Como número 4 les pongo la ausencia de sentimentalismos, era esto que estábamos hablando, ¿sí? Es tratar de ser objetivo, tratar de mostrar las cosas como son, no agregándole mis sentimientos, mis opiniones. Por otro lado, vamos a ver que las obras del realismo y las obras realistas en general usan un lenguaje muy sencillo, no es un lenguaje rebuscado como quizás lo podíamos observar en el barroco, con el texto de Don Quijote de la Mancha o el Lazarillo de Tormes. Al contrario, es un lenguaje muy concreto. En general se utiliza un narrador omnisciente. Recordemos que el narrador omnisciente es aquel que narra en tercera persona y conoce todos los hechos sin ser parte de la historia, lo narra desde afuera. Por otro lado, dentro del realismo del siglo XIX, el género predilecto y elegido por los autores es la novela, porque la novela, por la extensión que tiene, justamente permite realizar estas descripciones detalladas y poder hacer descripciones y de situaciones, de personajes muy minuciosas, muy extensas, ¿sí? Para dar todo este ambiente de realidad, de posible realidad. Bueno, por otro lado, el realismo del siglo XIX, las historias van a ubicarse tanto en lugares urbanos como rurales. Por otro lado, acá lo puse como número 9 de la característica, presenta un compromiso social. Ahora, el realismo del siglo XIX, el compromiso social no pasa por reivindicar o luchar por mejoras sociales. Este compromiso social pasa por mostrar la realidad, por exponerla, ¿sí? Por mostrarla. Ese es el compromiso que asume. En vez de ocultar o disimular lo que estaba pasando en esa época, lo muestra. Y allí está el compromiso, ¿sí? En poder exponer objetivamente la realidad, diferentes aspectos de esa realidad. Y luego, como punto número 10, esto sí es exclusivo del realismo del siglo XIX, yo les puse que adhiere a los postulados del positivismo. Positivismo fue una corriente filosófica que consideraba que el único conocimiento válido era el que se obtenía por medio de la observación y de la experiencia. Entonces, en este sentido, adhiere el realismo a estos postulados en el sentido de la observación metódica y trata de aplicar a la literatura estas cuestiones de observación metódica, registro de datos, descripciones detalladas. Y por otro lado, el realismo, a raíz de que adhiere a la corriente positivista, es un movimiento que va a ser una actitud optimista respecto al hombre. Es decir, si bien en el contexto del siglo XIX hemos visto que hay numerosos conflictos y problemas sociales, el realismo cree en el progreso del hombre, cree en la posibilidad de que el hombre puede progresar y mejorar a pesar de las dificultades de su época, ¿sí? Esta es una característica que va a contrastar notablemente con lo que es el naturalismo, que es la corriente que vamos a explicar a continuación. Bueno, temáticas del realismo propias del siglo XIX. Las temáticas giran en torno a lo político, a los conflictos sociales, a las costumbres y experiencias de la clase burguesa. Al ámbito del trabajo se toma como personaje también al trabajador, tanto rural como urbano, ¿sí? Pero también se lo toma en cuenta. Diferentes cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones familiares rayanas con la vida íntima también, ¿sí? Todos aspectos de la realidad, tanto desde el plano social y económico como desde el plano familiar, intrafamiliar y cuestiones relacionadas con el trabajo y con las experiencias de la vida cotidiana, ¿sí? Esos son a muy grandes rasgos los temas que aborda el realismo. Bueno, luego de este brevísimo pasaje, vamos a pasar a lo que es el naturalismo. Yo me quisiera ubicar en algún lugar donde no tape el cuadro. Bien, en este cuadro
que se los voy a adjuntar en el próximo trabajo que suba. Bueno, como les estaba mencionando, en el segundo trabajo de esta unidad les voy a presentar este cuadro que ahora está cargando en la pantalla, que tiene que ver con las diferencias y las similitudes, ¿sí? Entre realismo y naturalismo. Dijimos entonces que el realismo era una corriente literaria y artística que surge en la segunda mitad del siglo XIX. Y el naturalismo se entiende como una continuación del realismo, como una derivación, y surge hacia finales del siglo XIX, ¿sí? A ver, básicamente las similitudes, como se las pongo acá en el cuadro, tienen que ver con que el contexto histórico y social es prácticamente el mismo. Seguimos con el tema de la industrialización, seguimos con el tema de las desigualdades sociales, los enfrentamientos entre estas dos clases sociales. Otra importante similitud es que continúa con esta idea de mostrar la realidad tal cual es, sin disimulo, a través de una descripción detallada y creando esta sensación de objetividad, de que me están mostrando realmente lo que es, ¿sí? Sin agregarle sentimientos, sin agregarle opiniones personales. Y las temáticas también son similares en el sentido de que tratan de abordar cuestiones relativas a la vida cotidiana, a la vida social, mostrando las experiencias y las costumbres de las diferentes clases sociales. Ahora bien, marcando un poco lo que son las diferencias, ¿sí? Recordemos que el naturalismo surge como una derivación, como una continuación del realismo, pero se trata de un realismo mucho más duro, ¿sí? ¿En qué sentido? En que se va a dedicar a mostrar los aspectos más desagradables de la realidad. El realismo, que era de la segunda mitad del siglo XIX, abordaba el tema de experiencias de la vida cotidiana de los trabajadores, experiencias de la clase burguesa, algunos conflictos sociales, la vida rural de los campesinos, cuestiones que tenían que ver con la vida íntima de las familias, cuestiones más cotidianas. En cambio, el naturalismo, si bien también se va a dedicar a exponer la realidad, se va a dedicar a exponer los aspectos más desagradables de esa realidad, lo más repugnante de esa realidad del siglo XIX. Y por eso acá les pongo que es un realismo más duro. Tiene que ver, como les pongo acá en el cuadro, aspectos desagradables y miserables de la conducta humana, ¿sí? Cuestiones relacionadas con la falta de moral, con la hipocresía, una marginalidad extrema, una pobreza extrema, el tema de la prostitución, la demencia, las deformidades con las que nacían algunas personas, o sea, todos temas en el lenguaje por ahí adolescente que ustedes utilizan serían turbio, ¿sí? Como les suelen llamar ustedes, esto es muy turbio. Bueno, justamente, eso es el naturalismo, ¿sí? Tiene que ver con mostrar los aspectos de la realidad más desagradables, más repugnantes que existen, ¿sí? Por eso se le dice que es un realismo mucho más crudo, más contundente, ¿sí? Y otra de las diferencias fundamentales es el realismo. Segunda mitad del siglo XIX dijimos que era optimista, que creía en la posibilidad de progreso del hombre. Bueno, el naturalismo, todo lo contrario, es sumamente pesimista, tiene una visión muy negativa de la vida y del ser humano. ¿Por qué? Porque adhiere a los postulados del determinismo biológico y social. ¿Qué quiere decir esto? El determinismo es una teoría sociológica, ¿sí? En el aspecto biológico implica que en los genes, ya en los genes de la persona está, digamos, predestinado a determinada cosa. Y que si en la sangre, en los genes, está determinada tal cosa, no se puede modificar, porque ya la genética del hombre lo predispone a determinada cuestión en su vida, que por más que se esfuerce, no la va a lograr cambiar. Ese es el determinismo biológico. Y por otro lado, el determinismo social implica que el entorno social y económico de la persona también lo está determinando y que no va a poder cambiar ni avanzar
por más que quiera, porque su entorno social y económico y cultural se lo impiden. Es una visión como que el hombre está encerrado, ¿sí?, en su genética y en su entorno social y económico, ¿sí? Y eso lo determina, lo anula, no puede hacer más que eso, no puede escapar de ese entorno. Estas son las diferencias fundamentales entre el realismo, que creía en la posibilidad de progreso del hombre, y el naturalismo, que es todo lo contrario, ¿sí?, que cree que el hombre está determinado por sus genes y por su entorno social, ¿sí? Entonces, son dos corrientes literarias que me muestran la realidad tal cual es, están creando esta idea de verosimilitud, esta idea de que es creíble, de que parece, abordan cuestiones sociales, abordan experiencias de las diferentes clases, pero lo hacen cada cual desde un punto de vista diferente, ¿sí? El realismo es como un poco más suave y en cambio el naturalismo es un realismo ya mucho más crudo, ¿sí?, que se dedica a mostrar, como bien dije, los aspectos más de la realidad y de la conducta humana, ¿sí?, los aspectos más miserables de la conducta de los hombres. Quiero recordar, ya como para ir cerrando, este tema que dentro de lo que son obras realistas, tenemos aquellas que pertenecen al siglo XIX, que en este primer trabajo que subí al Classroom nos ocupamos de las novelas de Torquemada, que es una obra de Benito Pérez Galdós, que es uno de los escritores así como hito del realismo español, pero después vamos a ir viendo otras obras que se catalogan como realistas en el sentido de que muestran la realidad e incluyen muchas de las características que vimos en el otro esquema, que tienen ya más que ver con el contexto argentino porque son de escritores argentinos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el cuento de Julián, vamos a ver El juguete rabioso y un cuento también que se llama Cabecita Negra, ¿sí? Son todas obras que si bien no se dieron en el contexto europeo de la segunda mitad del siglo XIX, se catalogan como obras realistas, ¿sí?, porque incluyen muchas de las características que vimos en la otra placa. Y con lo que es el naturalismo, vamos a trabajar una obra de Eugenio Cambaceres que se llama En la sangre y que aborda un poquito este tema que veníamos conversando de la genética, cómo los genes, ¿sí?, me determinan el destino de la vida, ¿sí?, y no puedo escapar a ese determinismo genético, ¿sí?, además del contexto social. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta videoclase, espero que les haya servido. Cualquier duda me escriben y bueno, nos vemos en la próxima.